11 de la mañana, 14 minutos. Buen día, Franco Birragin, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días, ¿cómo andan? Excelente, porque es viernes y porque vos estás acá entre nosotros, seguramente con una agenda cargadísima. Pero qué lujo, bueno, dale, muchas gracias por la bienvenida. Sí, vamos a hablar de una causa emblemática del lawfare que ayer fue declarada nula y archivada. ¿De qué estamos hablando? De un caso bautizado Operación Puff. No sé si lo recuerdan, se trata de un caso que impulsó la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia Macrista, en 2019 para derribar el caso D'Alessio, lo que fue la primera causa que mostraba el espionaje ilegal que se realizaba durante el gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de este espía ilegal, Marcelo D'Alessio, que fue condenado a 13 años y medio de prisión hace poquito tiempo atrás. Bueno, cuando ese caso comenzó a revelarse en el Juzgado Federal de Dolores, se impulsaron a través de denuncias anónimas en Comodoro Pi dos causas, que después una terminó cerrada y la otra quedó vivita y coleando por el mismo hecho, que era esta Operación Puff, que era nacía de escuchas ilegales de los teléfonos en la cárcel de Ezeiza a los presos políticos que había allí, que había enviado allí el macrismo, y el material que surgía de esas escuchas se terminaba enviando al juzgado de Claudio Bonadío, que con esto creó esta Operación Puff, que tuvo al fiscal Carlos Stornelli como querellante. No como fiscal, claro, sino como acusador privado. Se intentaba presentar como damnificado. Bueno, en el día de ayer, la Cámara Federal porteña decretó la nulidad de esta causa, entre otras cosas por estar basada en escuchas ilegales y también por carecer de un objeto procesal preciso, es decir, por no tener un objeto claro. Fueron a lo que se dice en la jerga judicial una excursión de pesca. Fueron a ver con qué se encontraban y a ver si podían hacer caer alguna acusación contra alguien. Allí podemos ver el fallo que fue firmado por los jueces porteños Eduardo Fara, Leopoldo Bruglia y Bertuzzi también. El que lideró el voto fue Eduardo Fara, que tuvo palabras bastante interesantes. Él ya había propuesto la nulidad de este caso en junio de 2024, pero sus dos colegas, Bertuzzi y Bruglia, habían definido en aquel entonces que la causa siguiera abierta. Esto es importante, Bertuzzi y Bruglia están allí por decisión de Mauricio Macri, que los puso a dedo en el Tribunal Revisor de Comodoro Pi. Están de manera irregular. Ellos fueron blindando esta causa. Esta decisión de aquel entonces fue recurrida por Juan Ramos Padilla, juez y también acusado en esta causa, junto al su hijo, también juez, Alejo Ramos Padilla, que era el que investigaba todo esto en Dolores. Bueno, ellos fueron a la casación y poquitos días antes de la feria, ahora en julio, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal dijo, esta causa está muy sucia. Acá hay algo con el tema de las escuchas ilegales, esto que mencioné del objeto procesal muy generalizado, impreciso, y le dijo a la Cámara porteña, a ver, revisen esto porque me parece que esta causa sí se tiene que caer. Y justamente se tomó de eso Fara y, por ejemplo, dijo que lo que estaba haciendo Stornelli estaba apoyado en el contenido de informaciones anónimas que desencadenaron estas denuncias. Me refiero a estos escritos de escuchas de la AFI, porque esto es así, la AFI había intervenido los teléfonos de la cárcel de Ezeiza, con eso se nutría de información, las desgrababa y cuando estalla el D'Alessio Gate se las acercan por un lado a Stornelli y por otro lado a Elisa Carrió, que son los que formulan dos denuncias distintas para después poder elegir al juez que más les conviniera para llevar a cabo esta investigación que tenía un solo objetivo, que era hacer caer el D'Alessio Gate. Hablamos por este tema con Alejandro Rúa, abogado defensor de Roberto Barata en todo esto, en este expediente, y esto nos decía, escuchémoslo. 2019, comienzo 19, el juez Ramos Padilla detiene a uno de los integrantes de esa asociación extorsiva, el espía que conocemos como el doctor Marcelo D'Alessio. La CIDE promueve la filtración de algunas de esas conversaciones que son derivadas al fiscal Stornelli y a Elisa Carrió para que denuncien a las personas que estaban detenidas
y que traten de obturar el avance de la investigación que tenía el juez Ramos Padilla en Dolores. Bueno, a seis años de esos episodios tan desgraciados, el espía D'Alessio fue condenado por alguna de sus maniobras hace unos meses, y hoy se anula esta estrategia impulsada por el fiscal Stornelli que la Cámara Federal, en consonancia con lo que la Casación le había ordenado antes de la feria, había advertido respecto de la imposibilidad de proceder en este caso. Allí lo escuchábamos a Rúa. Es importante destacar lo de Casación porque Bruglia y Bertuzzi dijeron, bueno, ya no nos queda más remedio que cambiar el voto y nos acomodamos a lo que dice nuestro superior, que es Casación. Por eso adhieren, hacen un voto conjunto y coinciden con Fara, que venía diciendo esto se tiene que caer desde el día 1. Entonces termina cayendo, pero para que comprendan el contexto, el 6 de febrero de 2019 es cuando el juez federal de Dolores de aquel momento, Alejo Ramos Padilla, hoy está en La Plata, allana el domicilio de D'Alessio. Termina el operativo el 7 de febrero. Ese mismo día Elisa Carrió sube un tuit en el que dice una operación para ensuciar a Stornelli. Recordemos, Stornelli fiscal del caso Cuadernos, ¿no? Porque todo esto estaba atado entre sí. Ahí esta operación PUF se llama operación PUF o Puf Puf, porque es lo que decía uno de las personas a las que lo escuchan en la cárcel, dicen, Bonadío, Stornelli, Puf Puf, como ya está, van a ser de goma porque se les cae todo, son un desastre lo que hicieron y por eso tiene este nombre. Bueno, el 8 de febrero está Stornelli haciendo esta denuncia similar a la que hace Carrió a través de Oliveto y Zubik. Bueno, lo hacen a través de anónimos que claramente son los que les había acercado la AFI, que era la degradación de lo que habían escuchado, y con eso arrancó toda esta farsa, una operación mediático, político y judicial paradigmática del Lofer, que en el día de ayer quedó cerrada y archivada. Difícilmente se pueda reabrir porque la orden bajó de casación, que es la máxima instancia penal del país. Por lo tanto, pareciera ser... que ir a la corte. Y difícil, vamos a ver qué pasa, porque ya la casación la cerró, es muy difícil. Me decían, igual en Comodoro Pi todo puede pasar. Pero para entender un poco esto, Stornelli se había aferrado a esta causa, Operación PUF, para defenderse de las acusaciones en el caso de D'Alessio. Él había llegado a estar procesado en el caso de D'Alessio por Ramos Padilla, por eso impulsaba esto contra ese juez. Y lo cierto es que cuando el caso de D'Alessio sale de Dolores y va a Comodoro Pi, a Stornelli le sacan el procesamiento por distintos hechos que tenía y medio que logra su objetivo. Por lo tanto, habrá que ver si él quiere seguir impulsando esto. Dice, yo ya estoy, por lo tanto, ya cumplió su ciclo también Operación PUF y por eso también se cierra. Es cierto, digo esto porque D'Alessio ya fue condenado a 13 años y medio, como mencionaba, pero todavía queda en instrucción un pasaje o fragmentos de todo el caso D'Alessio. Por lo tanto, hay que ver qué pasa ahí. Pareciera difícil que vuelva a quedar complicado Stornelli. Siempre está todo sujeto a cómo se mueva políticamente o cómo se muevan los engranajes políticos en el país. Así funciona Comodoro Pi. Pero bueno, se cerró en el día de ayer esta causa paradigmática de persecución judicial con una salvedad. En el mismo día, el mismo Bertuzzi, pero con el acompañamiento de Llorens, votó, mirá lo que es esto, que estas escuchas ilegales se usen como prueba en la causa Ruta del Dinero, donde se quiere meter a toda costa a Cristina Fernández de Kirchner en el baile. Lázaro Báez, protagonista de esa causa, era uno de los espiados de manera ilegal en la cárcel de Ezeiza, y están tomando por un pedido de la Asociación Bases Republicanas, es una ONG macrista, estos dos jueces de la Cámara Federal Porteña están diciendo sí, usémoslo como prueba y después vemos. Recordemos, el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanelo habían considerado que Cristina no tenía nada que ver en esa causa, en Ruta del Dinero, y por una presentación de esta ONG Bases Republicanas, que fue a Cámara, la Cámara termina diciendo sí, investiguésela, y ahora en el mismo día de ayer que cerraban una operación pues, por considerar que eran ilegales las escuchas, en otra causa están sumándolo como prueba. Hay que ver qué hace el juez Casanelo con esto. Debería ser fácil desestimarlo. Y claro, el tema es que... Incluso para la defensa también apelar. No, el problema es lo siguiente, la Cámara Federal Porteña está diciendo incluya esto como prueba, y hay que ver si el que está abajo, Casanelo, claro, el tema es que le están diciendo, mete una escucha ilegal, porque por otro lado está cerrando otra causa. Por eso, por lo tanto, hay ahí una controversia que hay que seguir muy, pero muy de cerca. Y eso pasó en el mismo día. El mismo día.
y en la misma Cámara, y un mismo juez, que es Bertuzzi, que firma una cosa y firma otra. Digo, en Operación Puff no tuvo más remedio Bertuzzi que cerrarlo, porque antes quería que estuviera abierta. Cuando la casación le dice ciérrenlo, de hecho lo dicen textuales, no nos queda más remedio que seguir lo que dice casación, bueno, la cerramos. Pero por otro lado hizo esa jugarreta, así que, bueno, digo, las escuchas ilegales que hicieron en su momento tuvieron algún sentido porque se siguen utilizando hasta el día Está muy bien, hay que aprovechar los recursos. Así es. Y vamos rapidito a un segundo tema, porque quiero contar un poco, o que hablemos sobre quién es este fantasmagórico Julián P. Caso Libra. Los errores del fiscal Eduardo Tayano y también las, podemos decir, dudas sobre el accionar presidencial. A ver, me puedo tomar la frase de Diana Mondino, ¿no? De ayer. Obvio. ¿Cuál de todas? Estúpido corrupto. Sí, eso, estúpido o poco corrupto. Inteligente le dijo después. Sí. Se resumió, se simplificó a estúpido, pero dijo poco inteligente. Poco inteligente fue exacto. Es nuestra interpretación del inglés de Mondino. Que si es así debería terminar en la cárcel, dijo, ¿eh? Y es que, bueno, a ver, vamos al caso de Julián P. ¿Qué pasó? Veamos, porque el disparador de todo esto tiene que ver con una serie de pedidos del fiscal Eduardo Tayano, que tiene delegada la instrucción del caso Libra. Recordemos, ¿no? Está criptoestafa, donde está imputado el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, intermediarios y demás. En ese contexto, uno de los involucrados es este Julián P., vinculado a una firma que se llama Keep Protocol, que estaba detrás del lanzamiento de Libra. Y lo que hizo Tayano es pedir, cuando ve que pide primero a Migraciones referencias sobre Julián P. y un número de ID, que ahora de identificación, claro, que surge de un registro único de audiencias, que ahora lo vamos a ver. Lo cierto es que hace un pedido a Migraciones y de Migraciones le dicen, no hay ninguna persona con este nombre y esta identificación que haya entrado y salido del país. Ahí enciende las alarmas, manda una nota a Interpol de Singapur y otra a la Embajada de Singapur en Argentina preguntando por esta persona, ¿quién es Julián P.? ¿Qué le respondió la Embajada ¿qué le respondió Interpol Singapur? Dice, basándonos en la información provista, no surgen registros de esta persona en Singapur. Bien, ahora vamos a la siguiente placa, tiene que ver con el registro único de audiencias, registro de las reuniones del presidente, del Ministerio del Interior, y allí consta que el 19 de octubre de 2024 a las 6:30 de la tarde, el presidente Javier Milei se reunió con Julián P., cofundador y CEO de Keep Protocol. Hay un número de identificación, 7539581. Dice que el solicitante fue el que participó de la audiencia, que también participó el vocero Manuel Adorni y que estuvo Mauricio Novelli, cofundador del Tech Forum. Y dice, motivo, reunión protocolar. Claro, ahora, no hay nadie que se llame Julián P. con ese ID que haya entrado o salido del país, ni que figure. ¡Qué miedo! En Singapur. ¿Qué está pasando acá? Es la gran pregunta. ¿Con quién se reunió el presidente? Bueno, ese es el gran interrogante. Una de las cosas que surgen, que hay en el caso, es que esta persona sería o usaría el nombre Julián P., pero que no sería su nombre real. Esa es una posibilidad. La otra es que sea una traducción a Occidente para presentarse y moverse, pero que su nombre real o podemos decir chino, porque tampoco queda claro si es de Singapur o si es de Malasia. En principio sería de Singapur. Es ahí lo vamos a traducir, está en la siguiente placa, pero es Bai Kiao. Bien, allí puso Maximiliano Friedman, que viene siguiendo todo esto, especialista en tecnología, Julián P. igual P. Chiri Haur o Bai Kiao, porque aparece de las tres formas simplemente en la web. Claro, Tayano preguntó por Julián P. y acá la gran duda es, pero ese número de identificación es raro, porque, a ver, yo descreo que haya entrado. Se fotografió con Milei, se fotografió y esa reunión protocolar fue en el Hotel Libertador en el marco del Tech Forum, del cual también fue auspiciante y participante esta persona. Dudo mucho que haya entrado y salido del país con una identificación falsa. O dio cualquier identificación en el registro que se armó, en el registro único de audiencias. Hay que ver qué pasa con eso. Ese es el gran interrogante. Y el nombre claramente acá puso ese nombre de fantasía. Seudónimo. O traducción en Occidente, pero Tayano nunca preguntó por los otros nombres, ni googleó.
con buscar un poquito en internet te encontrás con otras opciones, por lo tanto seguramente vuelva a preguntar por esas opciones y vamos a ver cuáles son las respuestas de Interpol Singapur y además qué hace esto y devorar todo el proceso, porque no era la verdad muy complejo poder Claro, vos ubicarlo. estabas investigando a una persona que no era, básicamente. Sí o, a ver, de vuelta, torpeza o negligencia, interrogantes. ¿Milei sabía o no sabía con quién se estaba reuniendo? ¿Novelli sabía o no sabía? Novelli es el intermediario, el que facilita todo. ¿Sabía o no sabía con quién se estaba reuniendo? Tajano, ¿sabía o no sabía que podía pasar esto y está ganando tiempo y gana más y más tiempo? Interrogantes de un caso que no deja de sorprendernos y yo creo que hasta la consideración o la interpretación de Mondino ya no solo aplicable a Milei, sino nos podemos preguntar si también es aplicable a Tajano, ¿no? Epa. Picante, Franco Misraji. Muchísimas gracias por este recorrido. 11:30 de la mañana, clavaditas. Nos queda media hora más. Hasta las 12 seguimos haciendo Portate Bien.